días, Eury, adelante. Gracias al Dios Todopoderoso Jesús, mi Señor, Salvador y Guía, como siempre. Inicio con la palabra de Dios, Proverbios 3:4. Que el amor y la verdad nunca te abandonen, átalos a tu cuello, escríbelo en la tabla de tu corazón y así alcanzarás favor y el buen nombre ante Dios y todos nosotros. Amén. Dios te bendiga. Gracias, hermano. Miren, hay un caso, ¿verdad? Una situación que tiene que ver con un organismo internacional de los Estados Unidos que está siendo duramente atacado, que es la USAID. La USAID es la Agencia de Estados de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, un mecanismo de cooperación, en sentido general la definición es de ayuda de Estados Unidos hacia diversos países del mundo o programas, instituciones, pero que tiene un historial, ahora ha explotado fruto de una realidad particular. Pero la USAID fue creada en un momento, en el año 1961 por el presidente Kennedy, después de haberse dado una situación política internacional y él tenía un programa que se llamaba Alianza para el Progreso, que era precisamente el inicio de una serie de ayudas en el gobierno de él, que le dio una connotación mayor, fruto de la realidad de Cuba en ese momento. Cuba, que en la revolución había logrado empezar a consolidarse, ya declarada socialista por parte de Fidel Castro, y que había pasado Bahía de Cochinos, entonces se estaba convirtiendo en una especie de foco para los países de América Latina. Y lógicamente, ante esta situación, los Estados Unidos, que habían tenido históricamente siempre una actuación de esta naturaleza, y que en la Guerra Fría, tanto los rusos como los Estados Unidos, ambos, desarrollaban cooperación y ayuda con la gente que le eran favorables para reproducir su sistema y su ideología. Es decir, la USAID no es más que un mecanismo en medio de la Guerra Fría para tratar de llevar cooperación, ayuda, sobre todo a los países que son favorables a la política de Estados Unidos, tal y como hacían también los rusos, que desarrollaban, en el caso de la Revolución Socialista Soviética, una serie de ayudas a través de diversos mecanismos a quienes eran parciales de ellos. Pero ¿qué pasa? La USAID tomó una connotación mucho mayor, porque además de una simple ayuda, se convirtió ya en un mecanismo bastante grande, amplio. Solo el año pasado, en el año 2020, en el año antepasado, en el 2023, la USAID manejó $44 mil millones de cooperación y de ayuda. $44 mil millones. Y lógicamente, en los 60 y pico de años que tiene, cuando usted lo compensa, es una gran cantidad de dinero. ¿Por qué cambió ahora la orientación en este caso, del presidente Donald Trump ante la USAID? Porque la USAID se había convertido en los últimos tiempos, después de que cae la Guerra Fría, donde ya no hay un enfrentamiento ideológico. Incluso hay algunos autores que dicen que la USAID no es más que una cara oculta de la CIA, porque muchos de los programas que desarrollaba la USAID eran programas de contingencia, de contrainsurgencia político-ideológica, aunque estaban a través de mecanismos de ayuda. Muchos autores que me veían, ¿verdad?, esta ayuda de la USAID, a través de la embajada, a través de mecanismos que llegaban, a través de una serie de elementos, decía, bueno, esto viene a precisamente frenar, en la mayoría de los casos, de países donde se desarrollaban opciones contrarias a los Estados Unidos. Esto llevó al punto de que, antes de que pasara todo esto, hay 3 países de América Latina que tuvieron un enfrentamiento duro, difícil, complicado, y llevaron a presidentes de esos países a expulsar a la USAID y a quienes los representaban. Es el caso de Ecuador, de Bolivia y de Perú. En esos 3 países, los fondos de la USAID favorecieron a quienes estaban enfrentando al gobierno de ese momento, que era contrario a los intereses de Estados Unidos, o por lo menos que tenía enfrentamiento, en los 3 sitios, en los 3 lugares. Y los presidentes de esos países tuvieron que decidir que no había más financiamiento de USAID y que se iban y expulsaron a quienes los representaban. Y en el caso histórico de 3 países que son contrarios en los últimos tiempos a Estados Unidos, que es Venezuela, Cuba y Nicaragua, se ha denunciado siempre que a todos los que son opositores hay un financiamiento especial de parte de USAID para desarrollar sus tareas, que lógicamente es a través de programas sociales y de programas de ayuda, pero que todo el mundo le ve detrás una cara ideopolítica. Entonces, ¿qué ha pasado entonces? Que también la USAID, con sus financiamientos, ha apoyado, sobre todo en los gobiernos demócratas, que fue que le dieron la connotación mayor, y por eso ustedes ven a Trump enfrentándolo tan fuertemente. Los gobiernos demócratas también facilitaron, como se cayó la Guerra Fría y el problema ideológico político ya era tal vez menos importante, pasaron entonces a respaldar a través de una gran parte de esos programas, hay que decir que no son todos, pero una gran parte
de esos programas pasaron a apoyar entonces la agenda LGTB, la agenda nueva esta de una serie de proyectos, la lucha a favor del aborto, todo este tipo de cosas, a través de programas que se veían como supuestamente de ayuda, pero que en el fondo, en cada uno de esos países, esos que mencioné, y en el caso de República Dominicana también, apoyaban o sectores, o programas, o instituciones que respaldaban esas políticas de la agenda LGTB, de la agenda a favor del aborto, de la agenda a favor de la ideología de género. Y eso llevó a una connotación tal, y parte incluso de lo que sacó Elon Musk, varios de los proyectos que dice, tanto en América Latina como en África, son de los proyectos que estaban financiando, que él dice que no deberían estarlos financiando los Estados Unidos de esa manera. En el caso de República Dominicana, fruto de esta orientación, hay que decir que se ha ayudado tanto a medios, tanto a instituciones, tanto a programas como a comunicadores, que en el fondo no es un asunto de que sea malo o bueno, sino que es una agenda de los Estados Unidos en función de intereses que buscan para lograr aprobar una serie de elementos, sea en el Congreso o sea en la sociedad en sentido general. Y entonces ese tipo de ayuda ha llevado, por ejemplo, que actividades como la Marcha Verde, todo el mundo sabe que algunos de los programas que tienen que ver con USAID, llamado, ¿cuál es la connotación que le dan ahí? Apoyo a iniciativa democrática. Apoyo a iniciativa democrática llevó a respaldar una serie de situaciones como la Marcha Verde, por ejemplo. O todos sabemos también, eso lo sabe todo el mundo, que la mayor parte de los movimientos que hay a favor de las tres causales, a favor del aborto y de las actividades, la manifestación y las instituciones que están alrededor de eso, prácticamente, una gran parte, la mayoría, son financiadas por dinero de los Estados Unidos a través de la USAID. Y lógicamente, ¿qué? Defendiendo lo que ellos entienden es esa posición. Lo mismo con la ideología de género. La ideología de género se ha convertido en una serie de programas que son financiados supuestamente a través de modernización de la educación, que también vienen por ese lado. ¿Es eso malo? No, eso es una estrategia de los Estados Unidos, de los gobiernos, en este caso de los demócratas, que entendieron que era conveniente por ese lado. ¿Qué han usado? ¿Qué ellos favorecen? Bueno, favorecen a los medios de comunicación que les son favorables, a los comunicadores que les son favorables, a los políticos que les son favorables, a los legisladores que les son favorables, pero no quiere decir que están comprando propiamente dicho. Y ahí esa es la diferencia. Es decir, no es una política de que yo te compro para que tú me hagas esto, no. Tú tienes una orientación favorable a lo que yo pienso, bueno, pues yo te voy a usar a ti. Ahí cada quien tiene el derecho de hacer lo que entienda conveniente. Es decir, si yo respaldo una orientación y creo que un gobierno extranjero me tiene que dar dinero para eso, bueno, eso es mi problema, eso no es problema de nadie. Ahora, no es que se trabaja con esa orientación, pero sí buscando esos fines. Todo lo que son los fondos de la USAID en los últimos tiempos es ¿para qué? Para garantizar la política de Estados Unidos en los sitios donde está. Que hay programas que deben ayuda social y humanitaria, eso es verdad. Hay programas que son de ayuda social y humanitaria, eso es cierto. Pero en el fondo, la orientación global, por lo menos eso es lo que está tratando de mostrar Donald Trump y Elon Musk ahora, es que se ha tergiversado lo que pudiera ser solamente de ayuda de programas sociales y humanos, sino que le ha dado una connotación político-ideológica y de orientación a la agenda LGTB y de todo lo que tiene que ver con ideología de género. Y por eso es que le están dando con tanta fuerza a esta situación. En el caso de República Dominicana, lo he dicho ya varias veces, ustedes verán ahora, en el próximo Congreso va a pasar, las tres causales van a ser aprobadas, van a ser rechazadas. ¿Por qué? Porque ya no va a haber, en el caso de Estados Unidos, la embajada de Estados Unidos con los fondos de los USAID tratando de imponer el apoyo o a las tres causales o al aborto. Al salir de circulación esa presión político, social y económica de parte de la embajada de Estados Unidos, ustedes verán cómo eso va a tomar su curso normal, como debe ser. Entonces, eso es lo que aparentemente, con esta acción que tienen contra la USAID, el gobierno del presidente Trump está tratando de mostrar. Lógicamente, ahora la última decisión del presidente Trump es que la va a poner en manos de los militares. Y eso es tal vez tan peligroso como estar ahora en manos de esta orientación de los demócratas. ¿Por qué? Porque evidentemente cuando este tipo de recursos, la creación fue precisamente para quitársela a los militares. Cuando lo creó Kennedy en ese sentido, no era una idea de hacer ayuda humanitaria por el lado que no fuera militar, porque militarmente llevaba a enfrentamientos y a guerra y a compra de armas. Entonces, si ahora se le dan esto a los militares, este recurso tan grande,
$50,000 millones al año, irán orientados entonces hacia elementos que tienen que ver precisamente con armas, con guerra, con contrainteligencia, con una serie de elementos para favorecer a los Estados Unidos, ya no con ayuda propiamente dicha, sino con esta orientación. Y eso también es sumamente peligroso. Es decir, en el fondo, la preocupación es cierto, evitar que siga creciendo la agenda LGTB, que siga creciendo la ideología de género, pero la preocupación de parte del presidente Trump no es que esos recursos no sean utilizados, no es que la USAID no exista, no, es que se le dé otra connotación. Porque en el fondo, todos lo sabemos, las políticas de Estados Unidos y de todos los gobiernos es tratar, donde quiera que están, imponer su condición. Y más aún ahora, porque en el fondo está esta lucha Estados Unidos con China, que no es una lucha ideológica contra la Unión Soviética en aquel momento, sino es una lucha por mercados nacionales, por los mercados en cada uno de los países y por el mercado internacional. Es decir, que probablemente lo que suceda es que la USAID sea transformada para convertirse en una institución militar que va a seguir trabajando para que los Estados Unidos sigan teniendo poder en cada uno de los casos. Ojalá que con esta nueva orientación no se siga repitiendo ese esquema, porque lo malo no es que exista o que no exista, es que los Estados Unidos sepan que esta realidad histórica es muy diferente. Trump tiene que entender que es muy diferente y no debe tratar de cambiar los objetivos para buscarlo por lo que él quiere ahora. Eso también sería totalmente incorrecto. Son las 10:22 minutos. Virgilio, adelante. Hablando que uno